Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. En este videoprograma vamos a tratar la temática del ADN, ya que en el ADN existen multitud de secretos y muchos misterios que no nos han contado, porque sencillamente hay científicos que no se atreven a dar ese paso. Y para ello contamos con nuestro amigo David Parcerisa, un investigador que ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo en analizar el origen del ser humano. ¿Qué tal estás, David? Hola, Iván, aquí estamos. Antes de empezar, me gustaría indicar unas ideas que nos propone un curioso libro, un libro que seguramente conocerás y muchos que nos escuchan también lo conocerán, 2001, Odisea en el espacio, ya que en este libro nos propone la idea de que una civilización extraterrestre nos visita, encuentra el planeta Tierra y en este planeta encuentra a los homínidos. ¿Qué es lo que hace con estos homínidos? Les impone una prueba. Y esa prueba consiste en esconder en la Luna un monolito. ¿Por qué hacen esto? Lo hacen para comprobar si ese homínido que vivía en las cavernas algún día será capaz de salir y buscar con su tecnología nuevos horizontes. Lo que estamos viendo aquí es una invitación. Esto es ciencia ficción, pero ¿qué pasaría hoy en día en la realidad? ¿Es posible que una civilización nos visitara? Y si es así, ¿es posible que de alguna forma nos dejaran una reseña? ¿Tú qué opinas, David, sobre esto? Bueno, yo creo que Stanley Kubrick más que nada utilizó ese argumento como un pretexto para revelar otras cuestiones quizás no tan lejanas y tan de ciencia ficción, sino más próximas a la realidad, a la realidad del planeta Tierra y sobre todo sobre esas élites que él conocía también. No hay que olvidar que Stanley Kubrick fue un masón de grado 33, tenía mucho conocimiento de cómo funcionaban estas élites. No estoy diciendo, siempre tengo que aclararlo antes, que la masonería, digamos, sea mala por sí misma. Ya he dicho muchas veces que es una filosofía, como cualquier otra, pero sí que, evidentemente, Stanley Kubrick estaba en una posición muy destacada y tenía contactos con la élite, con los Illuminati. Entonces, a raíz de eso, yo le concedo más importancia a esta película 2001, más que el argumento, las claves que él va ofreciendo a lo largo del film. Yo creo que es una forma simbólica de expresar, pues sí, el descubrimiento de otras civilizaciones y todas esas pistas que tú nos estás comentando, pero más allá de eso, yo creo, personalmente, que hay entidades, o sea, hay confederaciones de mundos, como un poco como la serie Star Trek, y que realmente existen pues unas luchas, unas pugnas muy grandes entre seres de luz y seres de oscuridad, seres regresivos y seres que están luchando para la evolución de los mundos. Entonces, bueno, a mí, la verdad, como argumento 2001, a mí me deja mucho que desear. Pero hablando de películas, siempre tendríamos que separar los films, las películas y los libros, porque parece ser que cuando las adaptan o no la pueden adaptar del todo o censuran la mitad de las cosas. En definitiva, lo que quería transmitir es que si la ciencia ficción, tan lejana como la vemos, plantea una serie de ideas que es posible que con el tiempo se cumplan como estamos viendo hoy en día. Y una de esas ideas podría ser que nos dejaran un mensaje, suponiendo que nos han visitado. Y ese mensaje podríamos tenerlo en el ADN, y así lo dicen científicos de la talla como el señor Paul Davies, un investigador del proyecto SETI, que para el que no lo sepa, es un proyecto que intenta buscar vida inteligente en el espacio por métodos científicos, y que de alguna forma este señor, este físico teórico, se lanzó haciendo una serie de revelaciones, jugándose su carrera, diciendo que de verdad había encontrado una serie de patrones muy misteriosos y extraños dentro del ADN, como una serie de mensaje codificado. Bueno, evidentemente es una memoria cifrada, que es lo que llaman el
código del ADN basura, que como tú has dicho antes, hemos estado comentando que es casi, creo, un 98%. O sea que imagínate, tenemos solamente un 2% de activo, ¿no? De esa memoria genética activa, en plena funcionalidad. Pero, ¿qué podríamos hacer si utilizáramos todo el potencial que llevamos dentro? Y que probablemente estos seres que de alguna forma nos crearon, porque no es exactamente esa la palabra, sino que parece que nos manipularon, o nos mezclaron o nos hibridaron, pero la creación en sí es un tema muy, muy serio como para afirmarlo tajantemente. Puede ser que haya habido un poco de lo que comentan contactados como Alex Collier o Bárbara Marciniak. Los dos vienen a decir prácticamente lo mismo de diferente forma, ¿no? Cambia un poco la forma, pero el contenido viene a ser el mismo. Y es que hace millones de años probablemente ya existían estos seres, ya vinieron aquí para realizar lo que sería un proyecto de biblioteca viviente. Biblioteca viviente es, pues eso, crear una serie de entidades probablemente procedentes del mono originalmente, pero poco a poco pues las van haciendo avanzar. Luego nosotros evidentemente lo interpretamos como un síntoma de evolución natural, de evolución, bueno, pues al estilo darwinista, pero que quizás ha habido esa intervención, ese plus extra para hacer que esos homínidos vayan cada vez pues, desarrollando más capacidades, más inteligencia y más maniobrabilidad también, porque no hay que olvidar que el tema de los movimientos, de la forma de desenvolverse, pues es capital para la supervivencia, ¿no? Entonces, vale, cada vez van mejorando y aquí es una de las cosas que nos explica por la teoría evolucionista cómo es posible que hemos pasado de un ser que tiene pues 5 veces más de músculo, de hueso, o sea, los huesos son muchísimo más duros. Ellos se cortan y no necesitan para nada pues, hacerse puntos ni necesitan taparse la herida, se cura sola, se cicatriza sola. Nosotros tenemos el tejido adiposo, que es una serie de grasas subcutáneas que evidentemente pues, nos hacemos un tajo y como no nos tapemos, aquello se pudre. Entonces, hay una serie de desventajas en relación al ecosistema, al medio, que eso no puede hacer la evolución. La evolución, si acaso, puede hacer seres, pues al contrario, mucho más resistentes. Si estos seres, estos casi seres de luz, seres cósmicos con capacidades para sembrar de vida, serían algo así como jardineros cósmicos, hubiesen implantado aquí en la Tierra un plan de evolución, un plan de creación humano. Y hubiesen dejado desperdigado en la genética de los homínidos este linaje de varias razas. Eso es lo que dice Alex Collier también. Dice que el ser humano contiene, pues, como biblioteca viviente, un total de 22 genes alienígenas. Y eso sería no de los Anunnaki, sino de estas otras confederaciones de mundos, confederaciones de la luz, que supuestamente habrían implantado todo esto. Luego entran en escena estos reptilianos Anunnaki y boicotean, sabotean este proyecto de vida, proyecto de la biblioteca viviente, y lo que hacen es emplear esa materia prima que acabamos siendo nosotros para utilizarnos. ¿De qué forma? Como baterías, un poco como Matrix. Utilizan el ser humano como un generador de vibraciones, de energías útiles para alimentarse, porque estamos hablando de entidades que vibran en frecuencias muy densas y se alimentan del sufrimiento. La mente humana, bajo ciertos estados de shock emocional, emite una serie de vibraciones de las que ellos se proveen. Es como un sustrato vital. Entonces, bueno, entender esto es muy complejo, entiendo que es chocante decirlo así, pero realmente es a lo que nos ha conducido a muchísimos investigadores de todas partes del mundo. Y todos llegamos a lo mismo. Yo diría que será por algo. Como bien sabrás, el investigador Lloyd Pike, que creo que falleció hace poco, mandó analizar el cráneo del niño de las estrellas, un extraño esqueleto que se encontraron en una mina de Chihuahua y que supuestamente presenta las características esenciales para considerarlo una hibridación
de extraterrestres con los humanos. Este cráneo, este extraño esqueleto, del cual solo se conservó el cráneo, y en el 2013, 2010 y 2011 sacaron una serie de estratos, una serie de informes que decían que la madre era de origen humano y el padre totalmente desconocido. También hay muchas personas que dicen que esto era manipulación y mentiras. No sé tu opinión al respecto, David. Bueno, yo estuve a puntito de conocer a Lloyd Pye, porque tengo una amiga que lo entrevistó más de una ocasión, y yo por lo que he oído decir de este señor, pues es bastante bueno, por no decir muy positivo. Con lo cual, no tengo ninguna duda de que siguió una investigación bajo un enfoque noble, auténtico, y sí creo que esos análisis revelaron que efectivamente la madre era terrestre, pero el padre totalmente con unos genes alienos a la propia Tierra. Entonces podríamos hablar de un híbrido. Evidentemente, ese ser tiene un cráneo abombado, extrañísimo, y sobre todo a mí lo que más me llama la atención son los ojos, con unas cuencas oculares pues muy grandes, muy inusuales. Bueno, creo que, claro, lo llamaban el niño porque se supone que tenía pues una edad aún en periodo infantil, pero tiene un aspecto realmente bastante parecido a los grises, a estos seres de 1,20 m que incursionan en las alcobas y realizan todo tipo de abducciones con el ser humano, y que al fin y al cabo estos seres no son nada más que recaptadores de material biológico, ¿no? Entonces, parece como un híbrido entre nuestra especie humana, y estos extraños grises, ¿no? Claro, esto sorprende mucho, ¿no? Pensar que hayan venido seres aquí, hayan copulado o inseminado mujeres de la Tierra y luego haya salido estas entidades híbridas. Pero realmente esto es el pan de cada día, es decir, tú estudias la historia antigua, Iván, y te das cuenta que eso es lo más normal del mundo, o sea, es una cosa que no tiene nada de especial. O sea, la Tierra es un campo de experimentación, ha sido siempre un gran laboratorio plagado de experimentos de todo tipo. El ser humano parece que reúne una serie de condiciones genéticas que les interesan muchísimo a estos seres para desarrollar. Ahora bien, el tema, la pregunta del millón es ¿para qué? ¿Para qué quieren realizar estos hibridajes? Y aún hoy en día, a través de las abducciones, se llevan a cabo. Y también otra de las preguntas sería, ¿siguen haciéndolo hoy en día? Porque tengo entendido que existen cosas del tipo la base secreta de Dulce, del cual se dice que están conviviendo el ejército de Estados Unidos con unas entidades que no le podemos poner nombre todavía, aunque sí que tienen nombre, pero que yo creo que no tienen nombre porque no se sabe a ciencia cierta, y que estarían realizando experimentos inhumanos, cruzando varias especies de ellos con nosotros. Sí. Pero ahí, bueno, uno de los puntales más grandes, o diría yo más fiables, es el testimonio de Phil Schneider. Phil Schneider, que era un ingeniero de minas que trabajó para el gobierno, y entonces ahí en la base de Dulce parece ser que, bueno, en una de esas retrospecciones descendieron no sé cuántos metros bajo tierra y encontraron evidentemente una base con naves, con ovnis, en la que, bueno, de alguna forma cogieron desprevenidos a estos seres, a estos grises, estos enanos de 1,20 m, gran cabeza en forma de pera invertida y ojos negros rasgados. Bueno, parece que hubo una escaramuza de disparos muy fuerte, creo que llegaron a morir 66 agentes de los servicios secretos. Creo que había por ahí a federales, incluso fue un cacao de muertes. Phil Schneider dijo que no está seguro si fue el único que sobrevivió a esa masacre, pero casi, porque parece que mientras se estaban produciendo los disparos, bueno, él dice que cogió la pistola y disparó 2 veces, creo que se cargó a 1 o 2 de esas entidades, pero rápidamente, bueno, los seres atacaron con unos rayos de plasma, que dice que él decía en sus conferencias que cuando te alcanzaba ese plasma quedabas abierto como un pescado.
Y dice que en el último momento, casi por cuestión de un segundo, había un compañero suyo que lo empujó, mientras él recibía uno de esos disparos, lo empujó, se empotró contra el ascensor, apretó el botón y el ascensor subió para arriba y se pudo salvar. Pero Phil Schneider mostraba en sus conferencias, que dio una gira en Estados Unidos, no sé si 30 y pico conferencias, mostraba ante el público las heridas, las terribles heridas, y creo que le faltaba algún dedo en la mano incluso. Y bueno, él lo dijo, a mí me van a matar, van a ir a por mí. Y efectivamente, creo que fue al cabo de 3 meses de la última conferencia que dio en Estados Unidos, apareció su cadáver pues, con síntomas de haber sufrido unas terribles torturas antes de morir. Se dijo incluso que lo habían estrangulado con las cuerdas de un piano. El caso es que efectivamente murió, y en circunstancias más que extrañas. Creo que lo hicieron figurar como un suicidio. Ya me dirás tú qué suicidio te vas a estar tú ahí torturándote tú mismo antes de morir. Suicidios sobre esta temática siempre están presentes, y más presentes los hombres de negro en torno a todos estos extraños suicidios. Pero bueno, también me gustaría indicar en este punto una noticia que podríamos decir que es buena o mala para la humanidad. Eso depende del punto de vista del espectador. Ya que el Instituto de Medicina Reproductiva Experimental de Nueva Jersey lanzó hace 2 años, concretamente en diciembre de 2012, una serie de experimentos que realizó al modificar humanos hoy en día. Es decir, cogieron un óvulo de una persona que era infértil y le introdujeron código genético de una persona que sí que era fértil, y de esta unión surgieron 30 bebés. Estaríamos diciendo que estos bebés tendrían 3 padres, 2 mujeres y un hijo. Esto puede ser beneficioso para aquellas personas que son infértiles, pero claro, nos plantea un dilema. Si tú puedes hacer esto a un óvulo, también lo puedes volver crear humanos más fuertes, más inteligentes, o incluso, para hacerlo de forma gráfica, humanos con piel fluorescente, si cogemos código genético de las medusas, estas que brillan. Lo que estamos intentando decir es que esto se puede hacer hoy en día. Pueden surgir muchas ramas dentro de la experimentación de la genética en el ser humano. Si lo podemos hacer hoy, ¿qué nos dice qué es lo que podremos hacer dentro de 20, 40 o 50 años? Claro, el problema, Iván, es que la tecnología que llevan estas élites ya está avanzada 50, 100 años para adelante. Si lo hacen con la tecnología, está claro que en biomedicina y genética pues también andarán por ahí los tiros. Entonces, yo creo que todo lo que podamos ser capaces de imaginar ya lo han hecho. Y probablemente nos han mezclado con todo tipo de animales y especies incluso desconocidas. Piensa que en la Antártida hay montones de peñascos de roca, de meteoritos que han caído ahí hace quizás millones de años, y fíjate que aún están ahí esos virus, esa materia orgánica que ha llegado del espacio, y vete a saber tú la de microorganismos que hay ahí dentro, que los han descongelado y aún están vivos, aún tienen ciertas funcionalidades. Imagínate lo que eso plantea si por asomo han encontrado algún microorganismo alienígena en esas rocas y lo pueden mezclar genéticamente con los humanos. O sea, pueden hacer lo que realmente les venga en gana. Y eso ya sin hablar de esas bases militares que tienen bajo tierra, subterráneas, que algunos hablan de grandes metrópolis, en donde se realizan experimentos de todo tipo. Se hablan de incluso que se desplazan bajo tierra con una especie de trenes eléctricos a gran velocidad, y que pueden recorrer pues, miles de kilómetros en pocas horas, recorriendo bajo nuestros pies. Y todas estas bases pues, estarían evidentemente experimentando con todo tipo de especies. Hay testigos que han visto en la base de Dulce y bajo el aeropuerto de Denver, donde parece que también apuntan ahí algunas fuentes, de que hay jaulas con criaturas deformes que han sufrido todo tipo de modificaciones genéticas. Personas entrecruzadas con reptiles, entrecruzadas con múltiples especies de animales, ¿no? Entonces, bueno, ahí están esos testimonios, esas fuentes, que algunas, desde luego, no son 4 tontetes que hablan, ¿eh? Aquí cada vez hay más gente que está mojándose.
y mojándose en serio. Estamos hablando de, por ejemplo, ahora el exministro de Canadá, exministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, que ha hablado de que como mínimo hay 2 extraterrestres trabajando para el gobierno norteamericano. O, por ejemplo, tenemos a Simon Parkes, otro político británico, que está contando de que desde que era niño tiene contactos con alienígenas y que lo llegan a abducir hasta 4 veces al año. Ese hombre es increíble verlo hablar, con la naturalidad con que cuenta sus experiencias. Y no tiene miedo ya de que la gente lo tome por loco. Y es increíble, o sea, y luego está pues Nick Pope, por ejemplo, ex ministro de Defensa británico, que también lleva un montón de años desclasificando casos de ovnis. O sea, que es que ya no es una cosa de, como los años 70 siempre decían, no, si 4 campesinos que han dicho que han visto un platillo volante. Ahora ya son gente de alto nivel político y militar, porque también son muchos los militares, sobre todo los ancianos, que ya dicen, bueno, ya para lo que me queda en el convento y no sigo. Entonces ya pues están jubilados y dicen, ya no tengo nada que perder, voy a hablar. Yo era el que llevaba tal avión en la base aérea de lo que sea y yo transportaba los cadáveres de estos seres que se estrellaron en el desierto de Nevada, por decir algo. Es decir, cada vez salen más personalidades de alto nivel. O sea que sí tenemos derecho a sospechar, y no creo que sea fantasía para nada, de que existen estas bases y se están realizando experimentos genéticos de todo tipo. Y además, estos experimentos nos plantearían una serie de dudas. Si se puede hacer, no cabe duda de que lo han hecho. Eso está más claro que el agua. Y la tecnología que tenga el gobierno militar, muy diferente a la que nos muestran, será, como bien has dicho, 100 años o incluso más. Tienen todo lo que nos podamos imaginar. Y hablando sobre experimentos genéticos, ¿es posible que Estados Unidos o estas entidades utilizaran la clonación para favorecer sus intereses? La clonación aparece en varios casos de ovnis. Y ahora mismo estoy estudiando un caso que de momento no lo voy a dar a conocer aún porque necesitamos un poco más de información, pero parece ser que hay detrás unos intereses que no somos capaces de entender. ¿Cómo es posible que a ciertas entidades, no sabemos de dónde proceden, les pueda interesar hacer un doble de un ser humano, infiltrarlo en la Tierra, y ese humano se supone que lo debe de saber que es un doble? Y sin embargo, hace una serie, o sea, está infiltrado en nuestra sociedad, está trabajando, está haciendo una vida aparte. Y aquí tengo yo un montón de testimonios de gente próxima a estas personas que los han visto en otros puntos donde no podían estar. O sea, que es que tengo las evidencias. Esto, delante de un tribunal de justicia, tiene la misma validez que un caso criminológico. Es decir, contamos con testimonios de que estos clones existen y de que estos extraterrestres han realizado estos dobles. Con lo cual, a mí ya no me queda ninguna duda de que esto es así. Lo que me queda por saber es por qué se realizan estas cosas. Entonces, si existieran casos de estas entidades que realizan clones a ciertos individuos, tendrán que extraerles el ADN. Y para ello, claro, y para ello también tendríamos muchas más evidencias de cómo, cuándo y por qué. Para finalizar este vídeo, que creo que ya se nos está haciendo bastante largo, hemos tocado muchos temas, aparte del ADN, me gustaría lanzarte la última pregunta. ¿Tú crees que estas entidades que nos manipularon y que están en las sombras volverán y se harán presentes hacia toda la humanidad en algún momento? Bueno, yo te voy a responder lo que realmente pues, suelo responder siempre en este caso. Creo que existen una serie de leyes cósmicas universales que impiden una intervención directa con una civilización que está en proceso aún de evolución. Parece que hay como un umbral a nivel de conciencia que, digamos, no pueden intervenir hasta que los seres humanos que están en dicho proceso pasen ese umbral. Un umbral de percepción, un umbral de ética, de moral, quizás también de inteligencia, pero a un nivel quizás más emocional.
Parece que el ser humano está aún en el amanecer de un despertar de conciencia. Entonces, yo creo que hasta que no seamos capaces de cruzar ese umbral por nosotros mismos, ellos no se van a dejar ver. De hecho, tiene mucho sentido, porque lo que no pueden hacer es sacarnos las castañas del fuego. Ahí hay una responsabilidad que tenemos que asumir los seres humanos. Pero sí creo que existe una excepción. Lo he dicho muchas veces. Si el lado oscuro decide dar un paso más allá de lo que kármicamente nosotros nos merecemos, sí pienso que los buenos de la película, por decirlo así, van a intervenir. Lo que no van a permitir, desde luego, es que arrasen con la especie humana a través de guerras, a través de armamento atómico, y vaya, digamos, a sabotearse este plan de vida que desde lo más alto se estableció para que evolucionáramos. Mira, eso me recuerda mucho a extrañas desintegraciones muy raras de grandes meteoros que tenían una probabilidad de cargarse el planeta Tierra. Como si hubieran intervenido una serie de factores que no tenían, bueno, que la sociedad no podría pensar. Y podríamos mencionar el meteoro, el cometa Elenin, por ejemplo, ya bastante perdido en el tiempo, todo el mundo hablaba de él, luego posteriormente de Ison, y este creo que fue un poco más natural, pero sí que existieron ciertas entidades que envolvían a este objeto. Pero bueno, esto también sería otro tema. Te damos las gracias por haber estado con nosotros en este debate y te invitamos para el próximo. Por supuesto, Iván, cuando tú quieras. Vale, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.